Líquidos inflamables y combustibles, introducción, protección contra siniestros, unidad 4. Los líquidos inflamables muchas veces suelen ser considerados como causa de incendio, pero dicha afirmación no es correcta. Los líquidos inflamables y combustibles no pueden ser causa de incendio, son en realidad factores que contribuyen al mismo. Una chispa u otro tipo de fuente de ignición en contacto con los vapores emanados del líquido son la causa del fuego. Los vapores procedentes de la evaporación del líquido inflamable o combustible, cuando están en contacto con el aire o bajo influencia del calor y no el propio líquido, es lo que arde o hace explosión, siempre que dichos vapores y el aire se encuentren en proporciones y en presencia de una fuente de ignición. Los líquidos tienden a convertirse en gases al aumentar la temperatura o al disminuir la presión. Por otra parte, los gases tienden a convertirse en líquidos al disminuir la temperatura o aumentar la presión. En todos los casos, el estado de la materia se determina por la combinación de temperatura y presión. De ese modo podemos encontrar una misma sustancia en distintos estados de agregación, lo cual representa distintas características al momento de considerar el riesgo de incendio. Veamos a continuación algunas características y propiedades físicas que presentan los líquidos inflamables y que son de especial importancia en materia de protección contra incendios y otros siniestros. Densidad relativa de un vapor. Se toma el aire como unidad y la densidad de un vapor representa la relación entre este frente a aquel. Las densidades de vapor se emplean por lo general solo como indicador de la tendencia de un vapor a elevarse o a sentarse en las superficies más bajas. Presión de vapor. Cuando un líquido está presente en un recipiente cerrado que contenga un espacio libre encima del mismo, ocupado por una mezcla de vapor y aire, el porcentaje de vapor en dicha mezcla puede determinarse por medio de la presión de dicho vapor. Índice de evaporación. Es la velocidad a la que un líquido pasa a estado de gas o vapor a temperatura y presiones dadas. En general, al disminuir el punto de ebullición, el índice de evaporación aumenta. Viscosidad es la medida de la resistencia a la fluencia. Esa es la definición que resulta de la combinación de efectos de cohesión y adhesión, o dicho de otra manera, es la medida de la fricción interna de un fluido. Solubilidad en agua es otro de los aspectos importantes en materia de protección contra incendios. Un líquido soluble en agua puede extinguirse por dilución o utilizando un agente espumígeno para alcoholes, mientras que los líquidos no miscibles en agua se presentan con otras características para la extinción de fuego. En general, los miscibles, cuando hablamos de líquidos miscibles, hablamos de alcoholes. Punto de ebullición, la temperatura a la que se igualan la presión de equilibrio del vapor de un líquido con la presión atmosférica total existente en su superficie. El punto de ebullición está relacionado a la presión atmosférica. Otro factor muy importante en cuanto a los líquidos inflamables corresponde a su temperatura de inflamación, o también llamada flash point, lo que equivale al punto flash. Todo líquido inflamable posee un flash point característico que depende de sus propiedades químicas, y esto corresponde a la temperatura más baja a la que la presión de vapor del líquido puede producir una mezcla inflamable en el límite inferior de inflamabilidad. Dicho de otro modo, el flash point es la mínima temperatura en la que un líquido comienza a emanar vapores que en contacto con una fuente externa de ignición se encienden. Representa el punto de peligro de ese líquido o la temperatura a partir de la cual éste representa un mayor riesgo. Determinación del flash point de un líquido. La medición del flash point es un ensayo que, además de ser usado en temas de prevención y extinción de incendios, sirve para caracterizar derivados del petróleo y otros líquidos inflamables. El valor de la temperatura de flash point de un hidrocarburo correlaciona bastante bien con su composición química y sus propiedades. Así, por ejemplo, sabiendo el flash point, se puede tener una idea de sus características, origen, composición, por ejemplo, un corte de petróleo determinado, una nafta si el combustible está adulterado. Se conoce este tipo de ensayo como el que se ve en el esquema de la imagen de la izquierda, como de vaso abierto,
o por el método de Cleveland. Existe otro método también normalizado que mide el flash point en vaso cerrado. El valor de ambas determinaciones es diferente entre sí para un mismo combustible, por eso siempre debe aclararse qué procedimiento de ensayo fue utilizado y a qué norma se refiere el valor al cual se hace referencia. Vemos en el presente cuadro los límites de inflamabilidad para diferentes sustancias en atmósfera de aire y en atmósfera de oxígeno. Podemos observar que el oxígeno influye principalmente en un incremento del límite superior de inflamabilidad. Veamos, por ejemplo, que el benceno tiene el límite inferior más bajo, el más alto corresponde al hidrógeno. Pero el hidrógeno presenta el rango de inflamabilidad más amplio, va de 4, o sea, a 94, en este caso en la atmósfera de oxígeno, de 4 a 75, o sea que tiene un rango de inflamabilidad muy amplio en relación a los otros productos o sustancias. Relación volumen-superficie de los líquidos inflamables. La duración del fuego se relaciona directamente con el volumen o masa de combustible existente. El desarrollo máximo a alcanzar por el fuego siempre que el líquido se mantenga dentro de su contenedor o recipiente continente es directamente proporcional a la superficie de evaporación o superficie expuesta, independientemente del volumen o masa del líquido. Es lo que se observa en la presente diapositiva, donde vemos del lado izquierdo un recipiente de mayor contenido y del lado derecho menor contenido. En el caso del recipiente más grande, lógicamente vamos a tener una mayor duración en el proceso de combustión. Como dijimos anteriormente, los líquidos inflamables no constituyen una fuente de incendio, sino que los mismos requieren de la acción de una fuente de ignición externa que en contacto con sus vapores lo encienda. Podemos mencionar entonces distintas fuentes de ignición. Las llamas constituyen fuentes seguras de ignición para las mezclas de vapor inflamable y aire que se encuentran dentro de los márgenes de inflamabilidad. Fumar constituye un riesgo de incendio en presencia de líquidos y vapores inflamables. Las chispas producidas por electricidad estática, arco eléctrico, en carbones de máquinas eléctricas, por ejemplo, máquinas portátiles, y aquellas derivadas de la fricción mecánica, suelen tener suficiente energía para alcanzar la ignición de los líquidos inflamables. También las superficies calientes pueden convertirse en fuente de ignición, siempre y cuando tengan dimensiones y temperatura suficiente para inflamación de la mezcla vapor inflamable y aire. La producción de chispas y llamas libres en áreas donde se manipulan líquidos inflamables son situaciones que deben estar reguladas. Y por lo general, dichas regulaciones se llevan a cabo mediante lo que se conoce como permisos de trabajo, a través de los cuales se instrumentan medidas como ser la delimitación de la zona de operaciones, disponer en el lugar de equipos para extinción de incendios, realizar una verificación previa de la tarea que se va a llevar a cabo, en algunos casos si se requiere realizar mediciones de inflamabilidad o explosividad del ambiente, entre otros. Otro riesgo particular es el de la generación de electricidad estática. Esta se puede producir al traspasar un líquido de un recipiente a otro. Los riesgos más importantes son incendios y las explosiones debido a chispas con suficiente energía como para incendiar los vapores inflamables. Para impedir que la electricidad estática genere chispas es necesario realizar un empalme o una conexión a tierra entre los recipientes de líquidos inflamables y de estos a una jabalina de puesta a tierra, lo que se conoce como conexión equipotencial. Se debe preparar una conexión entre los recipientes a través de un cable conductor durante las operaciones de llenado con líquidos inflamables, a menos que la conexión metálica ya esté presente, como ocurre en los surtidores de combustible de las estaciones de servicio, donde se produce una conexión metálica entre el pico surtidor y el tanque de combustible. Los 4 métodos autorizados para transferencia de líquidos inflamables de un recipiente a otro suelen ser a través de un sistema cerrado de tuberías, con envases de seguridad, es otro de ellos, como vemos en la imagen de la derecha, y envases homologados para líquidos inflamables, por medio de la gravedad a través de un grifo de seguridad que se cierre solo, y también por medio de una bomba manual de seguridad. Minimización del riesgo en el uso de líquidos inflamables. Las medidas para minimizar el riesgo en el uso de líquidos inflamables consisten básicamente en la eliminación del riesgo, es decir, reemplazo del producto. Esta medida es la más difícil de llevar a cabo, depende del proceso industrial. En algunos casos es posible
reemplazarlo por una sustancia de menor peligrosidad. Otro método es el confinamiento de los líquidos inflamables en depósitos o almacenamiento adecuado, la ventilación del área de trabajo, la eliminación de las fuentes de ignición, aislación de las fuentes de ignición mediante su confinamiento, como por ejemplo la colocación de instalaciones antiexplosivas de iluminación, y el entrenamiento de los operadores, del personal que manipula los líquidos inflamables. Toda sustancia debe contar con una hoja de seguridad de producto que confecciona el propio fabricante. Dicha hoja tiene un formato que es universal, estandarizado a nivel internacional. En la presente diapositiva vemos la información que contiene una hoja de seguridad típica, en distintas secciones, en este caso 16 secciones. Vemos, por ejemplo, sección 1, producto de identificación de la compañía, identificación de peligros, lo cual se hace también a través de los pictogramas o señalización, medidas de primeros auxilios, medidas en caso de incendio, medidas en caso de vertido accidental o derrame, manejo y almacenamiento, controles de exposición y protección personal. Aquí entra lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, propiedades físicas y químicas del producto, estabilidad y reactividad si reaccionan con otro tipo de sustancias, información toxicológica, información ecológica, consideración de disposición, lo que tiene que ver también con almacenamiento, información sobre transporte, información reglamentaria y otra información adicional que pueda ser de importancia. En todo lugar donde se almacenan o utilicen las sustancias químicas se debe contar con las hojas de seguridad de estas, disponibles tanto para los trabajadores como también para los servicios de respuesta a la emergencia. Fundamentos del manejo seguro de líquidos inflamables. Bueno, vemos a continuación algunas medidas para la manipulación de líquidos inflamables. Hay que leer cuidadosamente la información del fabricante del recipiente de líquido inflamable antes de almacenarlo o usarlo, mantener la limpieza en espacios de almacenamiento de estos líquidos inflamables y combustibles, limpiar todo derrame inmediatamente, depositar los desechos en un recipiente cubierto de metal con tapa a fin de evitar posibles procesos de combustión que podrían originarse por las propias sustancias, incluso sin suministro de oxígeno. Para almacenar líquidos inflamables se deben utilizar solamente recipientes metálicos de seguridad o los originales provistos por el fabricante, mantener los recipientes cerrados y apartados de pasillos y salidas cuando no se esté utilizando su contenido, utilizar líquidos inflamables solamente en espacios donde exista una buena ventilación, mantener los líquidos inflamables lejos de fuentes de ignición, tales como llamas expuestas, chispas, cigarrillos, soldaduras, corte de materiales, depósitos de líquidos inflamables y combustibles. Veremos a continuación las prescripciones para depósitos de líquidos inflamables acorde a lo normado en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario 351 en su capítulo 18 de la protección contra incendios. El artículo 164 dice que en las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberá cumplirse con lo establecido en la Ley 13.660 y su reglamentación. En tanto que en el inciso 5 dice: en cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes, lo cual implica que en depósitos de hasta 10.000 litros de capacidad se aplica lo normado en el decreto 351 y para depósitos de mayor cantidad, mayor capacidad, es decir, cuando se superen los 10.000 litros, ya debemos recurrir a la ley 13.660, es decir, no es aplicable el decreto 351 para depósitos de almacenamiento superior a los 10.000 litros. El inciso 1 del artículo 164 del decreto 351 dice que se prohíbe el manejo, transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan sido diseñados especialmente para los fines señalados. Es decir, todo manejo de líquidos inflamables en el interior de un establecimiento debe hacerse en recipientes de seguridad homologados. Los líquidos inflamables, por sus características químicas, pueden deteriorar ciertos envases, por ejemplo los envases plásticos, si estos no son aptos para hidrocarburo, lo que podría ocasionar un derrame del mismo.
Es por ello que se debe utilizar recipientes aptos para dichos productos, como el que se observa en la diapositiva que veíamos recientemente. Del lado derecho se puede observar un sector donde se almacena pequeñas cantidades de productos inflamables, pero en condiciones, por lo que vemos, inadecuadas. En cuanto al inciso 2 del mencionado artículo, el mismo estipula: se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables en los lugares de trabajo, salvo en aquellos donde, debido a la actividad que en ellos se realice, se haga necesario el uso de tales materiales. En ningún caso la cantidad almacenada en el lugar de trabajo superará los 200 litros de primera categoría o sus equivalentes. Vemos en la presente diapositiva recipientes aptos para líquidos inflamables dispuestos sobre bandejas para contención del lado izquierdo. En la parte central un gabinete para guarda de líquidos inflamables y del lado derecho una cuna para tambores de 200 litros de líquido con contención de derrame incorporada. Inciso 3. Dice: se prohíbe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapores y gases. El inciso 6 dice: queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones. En este caso hay que tener en cuenta que los vapores de ciertos líquidos inflamables suelen muchas veces asentarse en las partes bajas, por lo que si hay próximo un subsuelo, es muy probable que se acumulen allí los vapores del líquido inflamable, generando riesgo de explosión. Por último, el inciso 4 estipula que los locales comerciales que expendan materias inflamables, estas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación. En la presente vista vemos una vista fotográfica de un depósito, un recinto destinado a depósito de líquidos inflamables. Veremos ahora los requisitos para depósitos de líquidos inflamables específicamente. Artículo 165 estipula los requisitos para depósitos de líquidos inflamables hasta 500 litros. Y estos son: 1. Poseerán piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles. ¿Sí? Las dos características tiene que tener, es decir, tanto que sean de material incombustible, no pueden ser de madera, por ejemplo, que además es un material absorbente, y además tienen que ser antichisposas, por lo que algunas estanterías específicas para este tipo de material tienen como un recubrimiento de una pintura tipo epoxi. No se permite estanterías de materiales combustibles. Dice, bueno, formarán cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua, es decir, no se mezcle en agua, y si fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor de 120%. Significa que deben tener contención de derrame mediante conformación de una cubeta o una bandeja que contenga el derrame. Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva. La ventilación será natural mediante ventana con rejilla a restallama o conducto. ¿Sí? La restallama es una especie de rejilla metálica, básicamente. Y estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. Vemos en esta diapositiva un tabique de contención de derrame formado por una cubeta para un tanque de almacenamiento, como una especie de pileta, y del lado izquierdo una luminaria de tipo antiexplosiva. Este tipo de luminarias son selladas y tiene una tapa en cuyo interior se coloca como una sustancia tipo yeso que le confiere mayor hermeticidad para gases justamente. Equivalencia de líquidos inflamables. Vimos en las diapositivas anteriores que hablaba de tal cantidad de líquido inflamable de primera categoría o sus equivalentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí en el artículo 168 es donde se hace mención a las equivalencias de líquidos inflamables. ¿Sí? Bien, entonces 1 litro de primera categoría equivale a 2 litros de primera categoría miscible en agua, es decir, aquel que se mezcla con el agua, como por ejemplo un alcohol. Y este a su vez equivale a 3 litros de segunda categoría.
Por lo tanto, si tuviera que establecer un depósito de 500 litros de gasoil, siendo un inflamable de segunda categoría, considerando cada 3 litros 1 litro de primera categoría. Por lo tanto, podría llevar ese depósito a una capacidad de 1500 litros de gasoil. Artículo 166, bueno, para depósitos de 500 a 1000 litros o equivalentes. Además de lo especificado precedentemente, deberá estar separado de otros ambientes, de la vía pública y de linderos, por una distancia no menor de 3 metros. Valor que se duplica si se trata de separación entre depósitos de inflamables. En ese caso, se lleva a 6 metros. ¿Sí? Aquí vemos lo que respecta al artículo 166, depósitos de 500 a 1000 litros, 3 metros de separación de un depósito inflamable con respecto a la vía pública y a otros edificios. En cuanto a separación entre depósitos, se duplica. En ese caso sería de 6 metros. Artículo 167, capítulo 18, depósitos de más de 1000 metros y hasta 10.000, o sea, hasta el tope, o equivalente. Entonces dice, bueno, además de lo especificado en el artículo 165, cumplimentarán lo siguiente. Poseerán 2 accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos sin atravesar un presunto frente de fuego. O sea, lo ideal es que estén diagonalmente opuestos. Las puertas se abrirán hacia el exterior y tendrán cerradura que permitan abrirlas desde el interior sin llave. Generalmente se utiliza conocido barral antipánico, pero no es obligatorio, si bien es lo más recomendable. El piso deberá tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, con canaletas y rejillas en cada lado, y mediante un sifón ciego de 0,102 metros de diámetro que conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos el 50% mayor que la del depósito. Dice luego, bueno, debiendo separarse como mínimo 3 metros para una capacidad de 1000 litros, adicionando 1 metro cada 1000 litros, o fracción adicional de aumento de la capacidad. La distancia de separación resultante se duplicará entre depósitos de inflamable y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles. Y por último, el punto 4, la instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. Aquí vemos la prescripción del inciso 3 del artículo 167, o sea, la separación del depósito respecto a la vía pública, 3 metros hasta 1000 litros y 1 metro por cada 1000 litros adicional. La separación respecto a otro depósito de líquido inflamable, 6 metros como mínimo, y de ahí se va duplicando en relación a la ecuación que mencionamos anteriormente. Y este es un esquema en corte, una vista en corte de un depósito de líquido inflamable, en el cual se puede observar la cubeta de contención, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que tenemos en los extremos los medios de salida, la recolección en el centro del depósito y la cubeta de recolección. Fin de la presentación.